Kimbonayo, Kimbo, oh, Kimbonayo, Kimbo na zambe olipolo, oh sebo na batoba Kimbo, oh, Kimbonayo, Kimbo, oh, Kimbonayo, Kimbo na zambe. ¿De vuelta a casa? Así es. Qué contento te debes encontrar. No te imaginas. Al fin voy a ver a mi familia. ¿Y qué me cuentas de tu experiencia en este lugar? La verdad ha sido muy interesante y compleja a la vez. Las historias de vida de este lugar no son lo que parecen. Mira, quiero contarte la historia de Julia. Mi nombre es Julia. Yo nací en el campo. Mi madre ya estaba envejeciendo. No teníamos mucho para comer durante la época de sequía. Era muy difícil sobrevivir. En eso, vino a la casa un señor de la ciudad. Parecía que tenía dinero. Le dijo a mi mamá que en la ciudad había trabajo para mí, cuidando unos niños y que ganaría bien. De esa forma podría ayudar a mi familia. Nos dijo que él pagaría todos mis gastos de traslado. Incluso le dio un adelanto a mi mamá del dinero que ganaría. Le aseguró que no me iba a faltar nada y que me trataría bien. Mi mamá me dijo que tal vez sería la única oportunidad para tener una vida mejor y poder ayudar a mis hermanos. Este hombre en el camino me prometió muchas cosas. Y así es como me fui más confiada y estaba ilusionada. Pero en el trayecto él se detuvo. No sé qué lugar era ni sabía dónde estábamos. Pero pronto apareció un hombre con quien conversaba. No entendía lo que pasaba. Pero vi que le entregaba dinero. De pronto, ante mi sorpresa, la otra persona me dijo que bajase y me sacó a la fuerza del auto. Caminamos hasta una calle vacía. Yo no quería ir, pero él era mucho más fuerte que yo. Me jaló hacia una casa y me forzó a entrar a un cuarto donde me encerró. Yo gritaba y gritaba, pero nadie me escuchaba. Esos días eran horribles. Lo único que hacía fue ponerme a llorar. Tenía que aguantar en silencio y no tenía con quién hablar. Yo lloraba, suplicaba a esa persona que me dejara volver a mi casa. Pero en cambio, solo recibía golpes y
nunca me escuchaba, me amenazaba. Me dijo que si intentaba escaparme me mataría. E iría a buscar a mis hermanos. Y les haría lo mismo que a mí. Me sentía totalmente derrotada. Así continuó por mucho tiempo mi pesadilla. Cada día entraban hombres y me violaban una y otra vez. Cada experiencia era peor que la otra. Me sentía tan asustada y sucia. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba cómo sería el día en que volvería a casa, pero sentía vergüenza. No toleraba la idea de contarle a mi mamá lo que me estaba pasando. Qué triste el caso que me cuentas. Ella había sido rescatada por la policía local. ¿Sí? ¡Qué bien! Se liberó de esa situación inhumana y estaba intentando reconstruir su vida en una forma normal. Debe ser muy difícil esa situación. Cuando escuché la historia de Julia, me puse a pensar en todos los niños, niñas y adolescentes que deben pasar por esta terrible situación. No me imaginé que las cosas eran así. Entonces, ¿qué debemos hacer ante una situación como esa? Bueno, por ejemplo, cuando escuché la historia de Julia, me puse a investigar sobre el tema. El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas ha definido la trata de personas como la captación, el transporte, la acogida o la recepción de personas recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción para propósitos de explotación. La trata sería la explotación de la persona, la privación de libertad y, digamos, tener a esa persona cautiva obligándola a ejercer funciones que no quiere ejercer. Normalmente ha estado siempre muy vinculada a la trata con fines de explotación sexual, pero hay otros tipos de trata que implican trabajos que no están relacionados con la explotación sexual. Es una situación de vulneración de los derechos humanos de la persona, es un delito de lesa humanidad. Les différents concepts de traite de personnes et de trafic de personnes. Donc en français nous avons la traite de personnes qui devient trafficking in persons en anglais et trata de personas en espagnol. Le trafic de personnes en anglais devient human smuggling et en espagnol tráfico ilícito de migrantes. Le trafic de personnes consiste à déplacer une personne du point A au point B en traversant une frontière internationale, mais en ayant le consentement de la personne qui se déplace. El tráfico es la vulneración de las leyes migratorias establecidas por un país soberano, es la entrada irregular. Punto, se acabó. La trata es la explotación de las personas, es una compra y venta, un comercio de personas. La primera etapa de la trata de personas es la captación o reclutamiento de la víctima. Tratantes usan el fraude, el engaño, la fuerza o el abuso de poder para captar sus víctimas. There can be one person who in some way recruits the young victim, by means of fake advertisements, by means of promises. We've heard many stories of young girls falling in love with an older boy who then later winds up essentially selling them. La trata de personas está caracterizada por el engaño, el fraude, la oferta de actividades muy bien remuneradas que son una alternativa para las personas, son muy cotizadas, entonces la persona entra sin darse cuenta en este círculo. In many situations, victims of trafficking are actually recruited by people who they know, by friends, it can be relatives, it can be someone they knew in their village, in their city, that comes back to find them.
So in these types of situations, what we see in many cases are people who approach the family and say that, you know, they will help help the child in getting an education and in being better nourished, issues like this. La prevención es una iniciativa clave que hay que hacer. Llegar a las poblaciones que no necesariamente conocen que este delito existe. Entonces hay que llamar la atención y alertar para decirles, si te pintan todo muy bonito, ponte a desconfiar. Si te dicen que tenés que mentir para cruzar la frontera, ponte a desconfiar. Y decirles a ellos que la trata existe y que se nombra como tal. El tratante traslada a la víctima de su lugar de origen a otro. Este traslado puede ocurrir cruzando fronteras o al interior de su país. Este hecho tiene el efecto de aislar a la víctima de su entorno familiar y facilitar el control de la misma. The actual victim can come to meet several individuals, of course, the trajectory of becoming a victim of trafficking. So we have the first person there who in one way captures them. Then we can have a second person, or it can be still the same person, who in one way moves them. You know how they move from the place where they are, who essentially takes them to another country, to another department, to another city. And then the third person, or potentially again, you know, the same person who's been conducting these other parts of the operations, is the person who exploits the young victim. La privación de libertad no necesariamente implica el encierro, sino también se refiere a la privación de la autonomía de la voluntad del individuo, es decir, su facultad de decidir el rumbo de sus acciones. Cuando hablamos de libertad, ese concepto de libertad está vinculado también a la autonomía de la voluntad que se manifiesta en el consentimiento del individuo. Decidir desarrollar una actividad u otra supone el ejercicio pleno de los derechos de aquel individuo. Los tratantes controlan a sus víctimas con violencia física y psicológica. Esta puede tomar la forma de amenazas a la víctima e incluso amenazas a la familia de la víctima. Cuando han habido elementos de engaño, de fuerza física o psicológica, esa facultad de decidir de esa persona está limitada. Es decir, aquel individuo ha sido engañado, coaccionado o inclusive se han ejercido elementos de fraude o engaño para manipular su consentimiento. Esto cuando hablamos de mayores de edad. Pero cuando hablamos de menores de edad con niños, aquel consentimiento ni siquiera es considerado. What we say is that any child under the age of 18 doesn't take the decision, and we know that trafficking from the beginning is always a case of being cheated and being susceptible to something that, you know, might seem like a good idea from the beginning, but what actually is hiding behind it is a danger, is a form of exploitation. But we say, you know, that under 18, the choice has never been made. Los más vulnerables a la trata de personas son los niños, niñas, mujeres y adolescentes. Factores como la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, también contribuyen a la vulnerabilidad. There are many aspects that put a person at risk of becoming victim of trafficking. One of the major ones is poverty, because poverty naturally puts you in a situation of looking for opportunities. Los niveles de pobreza, los umbrales de pobreza a los que se ha llegado en los países del África, de América Latina, de Asia, son tan altos que las personas buscan cualquier alternativa de ocupación que les reporte algún ingreso y o alguna mejora en su nivel de vida. El objetivo final de la trata es explotar a las personas, sacar un provecho económico y lucrar mediante la explotación de la víctima. Las formas de explotación son diversas, entre las que se encuentran trata de personas con fines de explotación sexual, que incluye pornografía, pedofilia, trata de personas con fines de explotación laboral, en la agricultura, la minería, la pesca, en fábricas, en la construcción, en la mendicidad, la venta callejera, en trabajos domésticos. Trata de personas con fines de pornografía infantil,
Aquí se vulneran los derechos de los niños a través de la comercialización de imágenes, donde ellos son obligados a participar en actos sexuales. Trata de personas con fines de extracción de órganos. Se comercia órganos, tejidos, fluidos o sangre previamente extraídos de la víctima. Trata de personas con fines de matrimonio servil. Se desarrolla en la esfera de explotación sexual, reproductiva o doméstica, aprovechando el vínculo establecido a través del matrimonio. Trata de personas con fines de turismo sexual. Este caso se refiere al traslado de un niño, niña o adolescente con el fin de usar su sexualidad con clientes turistas o dentro de paquetes turísticos. Trata de personas con fines de conflictos armados. Se reclutan niños, niñas y adolescentes para grupos armados como las guerrillas y el terrorismo. La mayoría de las víctimas de trata de personas no proporcionan fácilmente información de manera voluntaria acerca de su estado, debido al temor y al abuso que han sufrido a manos de sus tratantes. En general, las víctimas del delito de la trata de personas muestran una baja autoestima, tienen sentimientos de desesperanza, sienten vergüenza de su cuerpo, consideran que ellas han sido vendidas como una mercancía, han sido cosificadas, por lo tanto todo esto afecta a su salud mental y a su salud integral en general, y de hecho su proyecto de vida está bloqueado. Creo que es fundamental considerar que una víctima no es una infractora, no es un delincuente, ni es una persona perversa, más bien es una persona que merece respeto y consideración por su condición. La víctima también puede estar manipulada psicológicamente, de tal manera que la víctima se someta a su tratante y en lugar de acusarlo y generar una acción en contra de este individuo, más bien lo identifica como un ser querido. El síndrome de Estocolmo es una situación donde la víctima desarrolla una relación con el agresor y empieza a ver el mundo a través de los ojos del agresor. Hablamos del síndrome de Estocolmo porque en algunos casos de trata la víctima desarrolla este síndrome. La lucha contra la trata de personas implica una lucha contra redes de criminales organizadas que generalmente trafican con armas y drogas. Estas redes del crimen organizado transnacional involucran también redes locales. Sin un marco jurídico, sin que exista prevención y educación a las mismas sociedades, a nuestras poblaciones, es muy difícil combatir el problema, y sin darle la debida protección a la víctima para que ésta no sea victimizada nuevamente. Tenemos que estar muy claros que la lucha contra la trata de personas no es contra delincuentes comunes. Es una lucha contra mafias internacionales que trafican con armas y drogas, que ahora se dedican también a la trata de personas, por dos razones principales. La trata representa menor riesgo para estas organizaciones delincuenciales, porque las personas cruzan las fronteras sin ser detectadas. Esto no ocurre con la droga o armas, que son más fáciles de detectar. Otra razón es que una persona puede ser víctima de trata varias veces para explotaciones diversas, caso que no ocurre con la droga o las armas, donde la venta solamente se realiza una vez. Parece ser un tema muy delicado. La verdad que son muchos factores los que influyen en el tema de trata. No hay soluciones fáciles, pero lo importante aquí es que no debemos estar involucrados en este tipo de delitos. No debemos ser parte de la cadena de explotación. Nuestra misión es velar por la defensa de los derechos humanos y proteger a las personas más vulnerables. Estoy de acuerdo con eso. Debemos esforzarnos para que este delito no continúe más y que ya no existan más casos como el de Julia. Ha sido un placer conocerte. Gracias por compartir esa historia conmigo. Me alegra de que existan personas como tú que se preocupan en el tema. Los tendré siempre presente. Cuídate y un feliz retorno.
Gracias y le deseo éxito en su misión.